El cine de oro también ocultó sus tragedias más oscuras. Nos vendieron galanes irresistibles, divas inalcanzables, amores de película. Pero detrás de esa pantalla brillante, muchos vivieron con miedo. Un miedo que los obligó a ocultar su verdad hasta la tumba. Durante la época dorada del cine mexicano, ser diferente no era una opción. Podía costarte la carrera o la vida. Hoy te revelaremos las historias más dolorosas. 12 escándalos marcados por el SIDA que fueron silenciados bajo el telón del espectáculo. Y empezamos con uno de los más impactantes. Enrique Álvarez Félix, el hijo de la doña. Ser hijo de María Félix parecía un privilegio, pero para Enrique fue una condena. Creció bajo la sombra de una mujer poderosa que lo moldeó como quería. Un hombre viril, fuerte, galán, aunque él quisiera ser otra cosa. Desde joven, los rumores sobre su orientación lo rodeaban. Nunca se le conoció una novia. Nunca un escándalo amoroso con mujeres. Solo susurros, secretos y negaciones. Se dice que cuando Enrique quiso abrir su corazón con su madre, María lo fulminó con la mirada y le dejó claro: en su mundo no había espacio para esas desviaciones. Enrique brilló en cine y televisión, pero en los años 90, su cuerpo comenzó a cambiar. Adelgazó de forma alarmante, su piel perdió vida, y los más cercanos notaban algo más allá del cansancio. El 24 de mayo de 1996, un infarto acabó con su vida. Esa fue la versión oficial. Pero en los pasillos del espectáculo, otra historia corría con fuerza. El SIDA lo había consumido lentamente y su muerte fue encubierta con total discreción. La razón: María Félix. Dicen que usó su poder para silenciarlo todo. No quería que el apellido Álvarez Félix quedara manchado por el estigma de la enfermedad. Su velorio fue frío, sin lágrimas, sin cariño real. Solo la presencia imponente de la doña, quien no derramó ni una sola lágrima por su único hijo. ¿Quieres saber quiénes más vivieron este silencio? Quédate, porque lo que sigue te dejará sin palabras. ¿Fue realmente un infarto? ¿O María Félix se llevó a la tumba el mayor secreto de su hijo? Pero esta historia no termina ahí. Detrás del brillo del cine de oro, hubo muchos más que vivieron en silencio y murieron rodeados de rumores, soledad y olvido. Rodrigo Puebla nunca fue una estrella, pero su rostro era inconfundible en la pantalla. Actor de reparto que compartió escenas con los grandes y fuera de cámaras. Desaparecía por completo. No presumía romances, ni con mujeres, ni con hombres. Era como un fantasma. Nunca se casó. Nunca tuvo pareja conocida. Y eso, en el México conservador de los años 50, levantaba muchas sospechas. En 1993, fue encontrado sin vida en su casa. Murió solo, sin amigos, sin familia. La versión oficial: una enfermedad crónica lo apagó lentamente. Pero los rumores decían otra cosa: que Rodrigo había contraído VIH años antes y que, tras ser rechazado por la industria, terminó aislado, sin recursos ni apoyo. En esa época, el SIDA era una sentencia social y muchas familias preferían callar. Murió de causas naturales. Se volvió la coartada perfecta. Una mentira cómoda para no cargar con la vergüenza pública. Pero si hubo alguien que estuvo en todas las películas, ese fue Agustín Insunza. Más de 200 cintas. Rostro constante, sobre todo en comedias. Pero detrás de su risa, había un hombre lleno de secretos. Sus compañeros alardeaban de conquistas, actrices, vedetes, romances sonados. Pero Agustín nunca hablaba de mujeres.
Nunca se le vio acompañado. Nunca se casó. En los camerinos se decía que su vida amorosa era otra. En 1978 murió repentinamente. La versión oficial: causas naturales. Pero su deterioro físico ya era evidente en sus últimas apariciones. Y lo más perturbador, su familia se encargó de borrar todo rastro de su vida personal. No hubo homenajes. No hubo declaraciones. Solo un funeral. Discreto. Silencio absoluto. Con el paso del tiempo, cuando el SIDA empezó a dejar cicatrices en la industria, el nombre de Agustín volvió a sonar con fuerza. Y no podemos cerrar esta parte sin mencionar a Jorge Mistral. Un rostro perfecto, una mirada que enamoraba a todos, uno de los actores más deseados de su época. Pero su vida fue una tragedia disfrazada de éxito. ¿Quieres conocer la parte más oscura de su historia? Quédate, porque lo que sigue te va a dejar helado. Jorge Mistral tenía la mirada de un galán imposible. Las mujeres lo adoraban, pero él siempre parecía distante, reservado, intocable. Su carrera fue impecable, hasta que algo cambió. En los años 70, su salud comenzó a deteriorarse a pasos agigantados. Se alejó de los reflectores, perdió peso, y ese rostro fuerte y varonil se convirtió en el de un hombre cansado, enfermo, como si cargara un secreto que lo destruía desde adentro. En 1972, sin previo aviso, Jorge Mistral se disparó en el pecho. Sí, se quitó la vida. La versión oficial: lo hizo por una enfermedad terminal. ¿Pero cuál? Nunca lo dijeron. Y ahí empezaron los rumores. Algunos decían que era cáncer. Otros aseguraban que el mal era mucho más oscuro. Con la llegada del SIDA a la farándula, su nombre volvió a aparecer en las conversaciones. ¿Y si fue eso lo que realmente lo empujó al abismo? Aquel ritmo acelerado de deterioro, el aislamiento, los cuidados en secreto, el silencio de sus colegas. Todo apuntaba a una verdad que nunca se dijo. Prefirió morir antes que enfrentar la humillación pública. La respuesta se la llevó con él, y no fue el único. Alfredo el Güero. Gil, músico legendario de Los Panchos, rey de los boleros, ícono de la música romántica y figura cercana al cine mexicano. Pero su vida amorosa era un misterio. Mientras sus compañeros presumían romances, él guardaba silencio. Nunca se le conoció pareja femenina. En un medio lleno de galanes y seductores, esa ausencia se notaba. Los rumores hablaban de ciertos círculos privados, donde su orientación era un secreto a voces. En 1999 falleció a los 84 años. Oficialmente, su muerte no tuvo relación con el VIH. Pero las sospechas nunca se fueron. Algunos aseguran que su deterioro comenzó mucho antes y que se mantuvo en silencio para evitar el escándalo. Carlos Navarro era otra joya del cine. Guapo, talentoso, magnético. Trabajó con gigantes como Luis Buñuel, en cintas como La ilusión viaja en tranvía y Doña Perfecta. Todo apuntaba a que sería una leyenda, pero su vida personal siempre estuvo envuelta en misterio. Jamás se le conoció una pareja femenina. Nunca un escándalo amoroso. Nada. Se decía que tuvo una relación con Ramón Novarro, el actor mexicano de Hollywood que fue brutalmente asesinado en 1968, en un caso vinculado a su homosexualidad. Carlos nunca lo confirmó, pero su silencio solo alimentó el fuego. En 1969 murió a los 45 años. La causa oficial: cáncer. Pero en los años siguientes, cuando el SIDA comenzó a hacerse presente en los pasillos del espectáculo, la duda surgió una vez más.
Y todavía falta una historia que lo cambia todo. Maricruz Olivier, una de las actrices más enigmáticas y queridas del cine y la televisión. Pero su final fue uno de los más tristes que se recuerden. ¿Te atreves a descubrirla? Quédate, lo que vas a escuchar podría cambiar la forma en que ves el cine de oro. Su presencia en pantalla era magnética. Tenía el aura de una mujer fatal que dominaba cada escena. Pero detrás de ese ícono del cine mexicano, Maricruz Olivier vivía una vida marcada por secretos y susurros. Desde sus inicios, se decía que Maricruz nunca mostró interés en los hombres, algo impensable para una actriz de su nivel. Durante años, se especuló que su gran amor fue la también actriz Beatrice Sheridan, con quien habría mantenido una relación en absoluto secreto. El escándalo más fuerte de su vida ocurrió en una fiesta privada, exclusiva para mujeres. La policía irrumpió en la reunión y varias asistentes fueron arrestadas por faltas a la moral. Se dice que existe una fotografía de ese momento, tomada por una política de la época, pero nunca fue publicada. En 1984, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Adelgazó de forma extrema, su piel perdió color y su energía desapareció por completo. Murió con apenas 70 libras de peso. La versión oficial fue cáncer de páncreas. Pero en los pasillos de la industria se decía otra cosa. Su verdadero padecimiento era el SIDA, y su círculo cercano lo manejó en total discreción, para evitar el escándalo. Y luego está Roberto Cobo, un actor que desafió los límites del cine mexicano. Su interpretación de El Calambres en Los Olvidados, 1950, lo convirtió en una figura inolvidable. Pero fue su papel como Manuela, un travesti en El Lugar sin Límites, 1978, lo que lo catapultó a la controversia y al estigma social. Nunca habló abiertamente sobre su orientación sexual, pero muchos aseguraban que era abiertamente gay en su círculo íntimo, aunque prefería mantenerse en silencio ante el ojo público para no enfrentar represalias. En 1985, el terremoto de Ciudad de México marcó un punto de quiebre. Su edificio colapsó, quedó herido, y desde entonces tuvo que usar bastón el resto de su vida. A partir de ahí, su salud nunca volvió a ser la misma. Fue desapareciendo poco a poco del cine y la televisión, hasta que la enfermedad lo alcanzó en 2002. La versión oficial fue un derrame en el esófago y un infarto, pero los rumores decían lo contrario, que el SIDA lo había consumido en silencio y que su diagnóstico fue ocultado para proteger su legado, porque en esa época, el estigma era tan fuerte que muchos artistas preferían morir en silencio antes que ser juzgados por su verdad. Y lo más trágico de todo es que estas historias no eran la excepción, eran la norma. Historias borradas, vidas que se apagaron sin justicia ni reconocimiento. ¿Quieres conocer los últimos nombres de esta lista negra del cine de oro? Quédate, porque lo que falta te va a romper el corazón. Miguel Alcántara lo tenía todo. Galán de telenovelas, rostro perfecto, sonrisa encantadora. El tipo de hombre que todas las mujeres querían en sus pantallas y en su vida. Pero detrás de esa imagen impecable, había un hombre completamente solo. Nunca se le conocieron parejas. Y en los pasillos del espectáculo se hablaba, en voz baja, de que su verdadero amor no era el que el público imaginaba. Se decía que tenía relaciones discretas con otros hombres, pero vivía con el miedo constante de ser expuesto y perderlo todo. Con el tiempo, su rostro perdió brillo, su cuerpo se debilitó y sus apariciones se volvieron esporádicas, hasta desaparecer sin decir adiós. Lo más aterrador no fue su silencio, fue su muerte. Pasaron 5 días antes de que alguien notara su ausencia.
5 días con su cuerpo sin vida, en total abandono. Nadie llamó. Nadie preguntó por él. Fueron los vecinos, alertados por el olor, quienes dieron aviso a las autoridades. La versión oficial: leucemia. Pero lo que encontraron en su casa fue otra historia. Medicamentos para VIH. Todo apuntaba a que Miguel Alcántara había sido víctima del SIDA. Murió completamente solo, sin familia, sin amigos, y su cuerpo ya estaba en descomposición cuando lo encontraron. Una de las historias más tristes del mundo del espectáculo. Y luego está Carlos Ansira, un actor fuera de serie, dueño de una intensidad dramática única, que dominaba el teatro como nadie. Su talento era indiscutible. Su vida privada, un misterio absoluto. Nunca se le conocieron romances, ni escándalos amorosos. Nada. Solo un silencio que se volvía más sospechoso con los años. En 1987, Ansira murió repentinamente. La versión oficial: complicaciones de salud. Pero en los círculos más íntimos del arte mexicano, se comenzó a susurrar otra historia: que Carlos Ansira también había sido víctima del SIDA, y que su círculo cercano ocultó todo para proteger su nombre y evitar el escándalo. Porque en aquellos años, el VIH era sinónimo de vergüenza, rechazo y silencio. Y muchas figuras del espectáculo murieron con su verdad bajo llave. El cine de oro nos regaló sueños, historias y leyendas, pero también nos dejó cicatrices ocultas, vidas marcadas por el miedo, el prejuicio y el abandono. Estas historias no solo son parte del pasado, son advertencia, memoria y homenaje a todos los que no pudieron vivir su verdad, a todos los que murieron en silencio y a todos los que aún hoy siguen esperando justicia. El silencio en torno a su fallecimiento solo encendió más las sospechas. No hubo detalles claros. La familia guardó discreción, y quienes lo conocían sabían que su deterioro físico había comenzado mucho antes de su partida. Joaquín Cordero fue uno de los grandes, galán en su juventud, símbolo de autoridad en su madurez. Padres de familia, militares, sacerdotes, papeles que lo consolidaron como un ícono de la masculinidad mexicana. Pero, detrás del telón, su vida privada era un enigma. Aunque estuvo casado y tuvo hijos, los rumores sobre una doble vida nunca desaparecieron. Se decía que mantenía relaciones con hombres, pero su imagen pública lo obligaba a vivir entre sombras. Su salud se fue apagando con los años, y en 2013 falleció tras complicaciones respiratorias y neurológicas. La causa: la edad. La verdad: quizás otra más. De esas que la industria prefirió enterrar. Se hablaba de una enfermedad que debilitó su sistema inmune, pero todo fue manejado con un hermetismo absoluto. Ramón Gay, por otro lado, fue uno de los galanes más enigmáticos del cine de terror y ciencia ficción. Alto, elegante, con un porte de otro mundo. Y aún así, su vida amorosa era un rompecabezas. No era mujeriego. No tenía romances públicos. Y en los camerinos se susurraba. Se decía que su círculo íntimo estaba lleno de secretos. Pero todo cambió en 1960. Fue asesinado en plena calle por el actor Salvador Lozano, supuestamente por una relación con la actriz Evangelina Elizondo. Un crimen pasional. Caso cerrado. Demasiado rápido. Demasiado conveniente. Con los años, la historia oficial comenzó a resquebrajarse. Algunos aseguraban que la disputa no fue por una mujer, sino por un hombre. Y que la verdad habría sido devastadora para la imagen del cine mexicano. Lo más perturbador vino después, cuando el SIDA comenzó a cobrar víctimas en el medio artístico.
Y entonces, el nombre de Ramón Gay volvió a aparecer, entre susurros, teorías y miedos. Estaba enfermo antes de morir. Su deterioro ya era visible. ¿Fue realmente asesinado por celos o por lo que representaba en secreto? Muchos de ellos murieron solos, olvidados por una industria que antes los aplaudía de pie. Otros fueron enterrados con diagnósticos que nadie se atrevió a cuestionar. Y algunos más simplemente desaparecieron, envueltos en rumores, en silencio, en vergüenza que no era suya. Pero la gran pregunta sigue abierta. ¿Cuántos secretos se llevaron a la tumba? ¿Cuántos fueron encubiertos por miedo al escándalo? ¿Cuántas verdades se ocultaron bajo el brillo del cine de oro? Quizás nunca lo sabremos con certeza, pero si algo nos enseña la historia, es que siempre encuentra la forma de salir a la luz. ¿Qué opinas de estos impactantes finales? ¿Crees que la industria realmente ocultó estas verdades? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, suscríbete, activa la campanita y no dejes que el silencio gane.